Muchas gracias a Israel por la presentación, al doctor Mustafa por la invitación y al cuerpo académico por permitirme presentar uno de mis trabajos de investigación y una de mis líneas de investigación. En cualquier momento, siéntanse libre de interrumpirme y hacer las preguntas que deseen. Bien. Entonces, el, como Israel lo decía, hoy quiero hablar del esquema de Hilbert, del espacio módulo y de gavilla libre de torsión. ¿Ok? Entonces, ese es un trabajo que hice en colaboración con Osvaldo Mata de la Universidad de Guadalajara y con Hugo Torres de la Universidad de Zacatecas. Quien esté interesado puede mirar el paper en el archive. Entonces, vamos a iniciar. Ok. El objetivo del trabajo y de esta presentación es determinar propiedades topológicas y geométricas del espacio módulo y gavilla libre de torsión. En particular, lo que yo quiero dar es, o lo que hicimos, fue determinar una cota de una componente del esquema de Hilbert del espacio módulo. Este es en general, el espacio módulo de haces vectoriales o de gavilla libre de torsión lleva mucho tiempo estudiándose, pero hay muchas preguntas abiertas. En particular, preguntas relacionadas con existencia, vacuidad, propiedades topológicas como irreducibilidad, conexidad. Entonces, cualquier cosa que uno pueda decir alrededor de este tema es bastante interesante. Nuestra motivación para este trabajo surge de un trabajo de Narasimhan y Ramanand. Ellos definieron ciertas subvariedades del espacio módulo de haces vectoriales sobre una curva. Luego, en el 2013, Brambila Paz y Mata Gutiérrez generalizaron estas ideas de Narasimhan y Ramanand. Y y esos trabajos de Narasimhan y Ramanand y el de Brambila Paz y Mata Gutiérrez son trabajos de haces vectoriales sobre curvas algebraicas. Lo que nosotros hicimos es estudiar estos artículos, estudiar las herramientas que utilizaron para estudiar el esquema de Hilbert y ver la forma de generalizar estas ideas a superficies. Entonces, para esta charla yo voy a suponer siempre que X es una superficie compleja, proyectiva no singular y reducible. ¿Bien? Ok, las subvariedades que definió Narasimhan y Ramanand se conocen como ciclos de Hecke, y luego Brambila Paz y Mata Gutiérrez generalizaron esos ciclos de Hecke y los llaman Hecke-Granmanianos. Bien, entonces, eh, quiero, para iniciar, presentarles los objetos en los cuales estoy interesado y presentar los objetos que quiero estudiar o que estamos estudiando en el paper. Entonces, definimos X, una curva compleja, proyectiva no singular y reducible, y consideramos H un divisor amplio sobre X. Bien, entonces, para una gavilla libre de torsión, se define la pendiente, se definen dos tipos de pendiente. La primera es el grado entre el rango y la segunda es el polinomio de Hilbert entre el rango. ¿Listo? Entonces se definen estos dos tipos de pendientes y a partir de esa definición de pendiente se define lo que es un haz H estable y lo que es un haz vectorial estable. Entonces entonces de nuevo consideramos un divisor amplio sobre X y diremos que la gavilla libre de torsión sobre X es H estable si para cada subgavilla la pendiente, vista de esta forma, es estrictamente menor que la pendiente de las vectoriales que estamos tomando. Y diremos que la gavilla es estable si si para todas sus gavillas, la pendiente con el polinomio de Hilbert es estrictamente menor que la pendiente de la gavilla libre de torsión que estamos considerando. ¿Bien? Quiero hacer énfasis en esta parte en que las dos definiciones dependen de un divisor amplio. Entonces, la definición de estabilidad va a depender del haz divisor amplio que seleccionemos. Algo para resaltar acá también es que ser H estable en la literatura también se conoce como
Mumford Takemoto estable, y ser estable en la literatura se conoce como Giesecke Maruyama estable. Okay. Algo para resaltar también acá es que para, estamos encaminados a construir el espacio módulo. Entonces, para construir el espacio módulo, tenemos que fijar ciertos invariantes. Estos invariantes son el rango de la gavilla libre de torsión, entonces este rango siempre va a estar fijo, y las clases de Cher. Entonces, fijamos la primera y la segunda clase de Cher. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Bien, entonces tenemos dos pendientes y para cada una de esas pendientes tenemos una definición de estabilidad. ¿Bien? Esa definición de estabilidad es necesaria para la construcción del espacio módulo. ¿Sí? Entonces, bajo esa definición de estabilidad, en los 70s, principalmente Maruyama, Giesecke y Simpson, construyeron el espacio módulo de gavillas libres de torsión. Desde los 70s, estos espacios móviles han sido ampliamente estudiados por sus conexiones con diversas áreas de matemática, en particular con física matemática, geometría diferencial, geometría simpléctica y claramente con geometría algebraica. Desde ese tiempo, desde los 70, estos espacios móviles, hay mucha literatura sobre estos espacios móviles, pero aún hay muchas preguntas abiertas sobre propiedades topológicas y geométricas de esos espacios. Como lo decía, hay preguntas relacionadas con existencia, con irreducibilidad, con conexidad, dimensión del espacio módulo, el tipo de singularidades que tienen esos espacios módulo, sus divisores amplios, sus variedades, y acá con sus variedades me refiero a una subvariedad en particular que es, o una subvariedad en particular que es bastante estudiada, que son las subvariedades del Brillnetter. Que estas subvariedades están relacionadas con el número de secciones el número de secciones que admite al menos un haz vectorial o una gavilla libre de torsión. ¿Bien? Entonces, como lo decía al principio de la charla, cualquier propiedad topológica o geométrica que uno logre decir de esos espacios módulos es un avance. Hay muchas preguntas todavía. ¿Bien? Inclusive en el caso de curvas, que ha sido bastante estudiado, hay varias preguntas, pero en el caso de superficies ahí se conoce mucho menos. Y en variedades de dimensión mayor es relativamente poco lo que realmente se conoce de estos espacios móviles. Bien. Para el que no recuerde que es un espacio móvil, es un espacio de parámetros que clasifica las clases de equivalencia de los haces vectoriales. Bien. Entonces vamos a denotar de esta forma el espacio módulo de haces vectoriales o de gavillas localmente libres. Y de esta manera, con la M gargoleada, el espacio módulo de gavillas libres de torsión. Noten que en los dos casos los invariantes son el rango y la primera y segunda clase de Chen. Acá lo que podemos decir es que algo adicional es que ser localmente libre es una propiedad abierta. Entonces, el espacio módulo de gavillas libres de torsión, de gavillas localmente libres o de haces vectoriales, es un abierto dentro del espacio módulo de gavillas libres de torsión. ¿Bien? Okay. Entonces, con este trabajo lo que estamos haciendo es determinando propiedades geométricas y topológicas de ese espacio módulo. ¿Bien? La herramienta principal que vamos a usar es transformaciones elementales. Entonces, dado una gavilla libre de torsión, una gavilla libre de torsión E, con rango y clases de Cher fijas, definimos la M transformación elemental de E como el núcleo del morfismo sobreyectivo entre E y esta gavilla rascacielos. Entonces, tomamos este morfismo sobreyectivo y el núcleo de este morfismo es lo que vamos a llamar la M transformación elemental de E. Estas
este tipo de, esta herramienta, estas transformaciones elementales, fue estudiada bastante en su tesis doctoral y en su tesis de maestría por Masaki Maruyama. Narasimhan y Ramanand han estudiado también bastante esas transformaciones elementales. Recientemente Koskun y Huizenga utilizaron estas herramientas para dar información sobre gavillas prioritarias. Y en general, ese tipo de herramientas se utiliza para construir nuevos assets vectoriales o construir nuevas gavillas libres de torsión. Como vemos acá, iniciamos con una gavilla libre de torsión E y el cociente es una gavilla libre de torsión. Ok. Algo para rescatar acá es que si E es una gavilla localmente libre, entonces la transformación elemental no es localmente libre. Entonces la transformación elemental de una gavilla localmente libre no es localmente libre, es libre de torsión. ¿Bien? ¿Qué es una diferencia entre curvas y superficies? Acá empieza la primera diferencia. Cuando uno toma la transformación elemental de una vectorial sobre una curva, esta transformación elemental siempre es una vectorial. En el caso de superficies y de mayor dimensión, si tomamos una vectorial, la transformación elemental ya no es una vectorial, es algo libre de torsión. ¿Bien? Algo más es que si E es H estable, entonces la transformación elemental también va a ser H estable. Y no ocurre lo mismo si E es estable o Giesecke-Maruyama estable. Si E es estable en el sentido de Giesecke-Maruyama, E' en general no es estable. ¿Bien? Okay. Entonces esto para el estudio del esquema de Hilbert, esta es nuestra primera herramienta, las transformaciones elementales de una gavilla libre de torsión. Algunas propiedades de esta definición son las siguientes. Si tenemos una vectorial sobre X, entonces, como lo dije anteriormente, la gavilla E' es libre de torsión, el rango se mantiene, la primera clase de Cher es la misma, pero lo que cambia es la segunda clase de Cher de la nueva gavilla libre de torsión. Y cambia exactamente en el M que estemos considerando acá. ¿Bien? Y el polinomio de Hilbert, al calcularlo, también tiene una varía en M. Es menos M en este caso. ¿Ok? Y lo que dije anteriormente, entonces, si E es H estable, pues la transformación elemental es H estable. ¿Bien? Ok. Y la siguiente definición que hará parte de nuestra construcción es el haz grassmanniano de una vectorial. Entonces, dado una vectorial, consideramos el haz grassmanniano del haz vectorial, y ese haz grassmanniano se define como el haz que tiene como fibra cocientes de la dimensión que estemos fijando. Entonces, la fibra de un haz vectorial va a ser un W de rango M. Aquí en la literatura aparece cocientes, se pueden tomar cocientes o se pueden tomar subgavillas de X. Nosotros tomamos cocientes porque es más fácil trabajar con el quad skin, que el quad skin parametriza cocientes de una gavilla libre de torsión. ¿Bien? Entonces, las tres herramientas que vamos a utilizar para estudiar nuestro sistema de Hilbert son, obviamente, el espacio móduli, las transformaciones elementales y la variedad grassmanniana, el haz grassmanniano de una vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros utilizamos para dar información del esquema de Hilbert del espacio móduli? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un punto, este moradito acá, representa el espacio móduli de haces vectoriales. Bien, este de acá. Este señor de acá, el que está en negro, representa el espacio móduli de gavillas libres de torsión. Y este que está acá va a representar el esquema de Hilbert
del espacio móvil y de gavilla libre de torsión. Entonces, la idea del trabajo es la siguiente. Tomamos una vectorial estable, porque estamos en el espacio móvil. Y entonces, al hacer una transformación elemental de esa vectorial, vamos a encontrar vamos a determinar un subesquema del espacio móvil y de gavilla libre de torsión. ¿Cómo se determina ese subesquema? Pues ese subesquema está determinado por todas las transformaciones elementales que yo puedo definir a partir de una vectorial. Es decir, una vectorial, acá volvemos acá, da una vectorial, fijo un punto y eso me va a definir una gavilla libre de torsión. Si fijo otro punto, me está definiendo otra gavilla libre de torsión, que es otra transformación elemental de E. Entonces, por cada punto que yo me tome, entonces fijo la vectorial, fijo un punto, estoy definiendo este subesquema. Ese subesquema consiste de las diferentes transformaciones elementales que yo puedo definir a partir de la vectorial. ¿Bien? Entonces, lo que estoy encontrando es que tengo en el espacio móvil y de gavilla libre de torsión subesquemas cerrados, diferentes subesquemas cerrados, ¿no? Los cuales van a definir un punto del esquema de Hilbert. ¿Por qué? Porque de cierta forma, informalmente, siendo un poco laxos con la definición, el esquema de Hilbert parametriza subesquemas de una variedad. Entonces, acá tenemos subesquemas, entonces cada punto me está representando uno de estos subesquemas. ¿Bien? Entonces, otra vez, empezamos con una vectorial, definimos el subesquema en el móvil de gavilla libre de torsión, y cada uno de estos subesquemas me define un punto en el esquema de Hilbert. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia que estamos siguiendo. Ok, bien. Ok, entonces, ahora sí empezamos con ya una vez la estrategia está clara, vamos a definir estos morfismos. ¿Cómo definimos cada uno de estos morfismos para tener, sí, cómo están bien definidos estos morfismos? ¿Qué fue lo que hicimos para definir estos morfismos y estos mapas entre cada espacio móvil y entre el esquema de Hilbert? Entonces, lo primero que debemos notar es que, dado una vectorial, el conjunto o las diferentes clases, las diferentes transformaciones elementales que se pueden definir a partir de la vectorial son parametrizadas por la Grassmanniana. ¿Listo? Dado, hay dos formas de construir la transformación elemental. Me doy un punto y tomo el núcleo de esa transformación elemental, o me doy un subespacio, me doy un elemento en la realmente un cociente en la Grassmanniana, y a partir de ese cociente puedo definir la transformación elemental. Entonces, lo importante acá es que la clase de estas extensiones, o sea, la clase de todas las transformaciones elementales definidas a partir de una vectorial, son parametrizadas por esta variedad, por la variedad Grassmanniana. ¿Listo? Y entonces, cuando la clase de ciertos objetos son parametrizados por una variedad, en general uno puede definir una familia parametrizada por esa variedad. Entonces acá tenemos la familia parametrizada por esta variedad. De tal forma que si tomamos un punto en G de Z, ¿qué significa tomar un punto en G de Z? Es un W. ¿Listo? Un W que es un cociente de X. Entonces, si tomamos un punto sobre G de Z, entonces lo que vamos a tener es esa sucesión exacta. Por cada punto que yo me tome en la Grassmanniana, obtengo esa sucesión exacta. Entonces, estoy diciendo que parametrizo todas estas sucesiones exactas. ¿Ok? Entonces, nosotros mostramos, no quiero entrar en detalles de la demostración, quiero más bien que se entienda como las herramientas que usamos. Y entonces, tenemos la familia. Entonces, esta familia, si tenemos una familia, esa familia, ok, por lo que dijimos, por las propiedades de transformación elemental, si E es H estable, entonces la transformación es elemental es H estable.
Y ser H estable implica estabilidad. Entonces acá lo que estamos teniendo es una familia, este f de z, es una familia de gavillas libres de torsión estables, parametrizados por esta variedad Grassmanniana. ¿Listo? Y en teoría móduli, si cuando uno construye el espacio móduli, entonces uno tiene una propiedad que si tienes una familia, una familia de gavillas libres de torsión estables, parametrizadas por cualquier otra variedad, entonces eso te define un morfismo de la variedad al espacio móvil, de gavillas libres de torsión. ¿Bien? De tal forma que si tomamos un W, pues la asignación es, a este W le asignamos la gavilla libre de torsión, es decir, la transformación elemental del as vectorial con el que iniciamos. ¿Listo? Y nosotros mostramos que este morfismo, este phi de z, así definido, es un encaje cerrado. ¿Bien? Es decir, que es inyectivo y que su diferencial es inyectivo. ¿Ok? Entonces, en el esquema lo que estamos haciendo es, dado un fibrado vectorial, lo que acabamos de hacer es definir esta variedad Grassmanniana. Esto es lo que me define este morfismo. Dado un as vectorial, estamos definiendo este es su esquema en el espacio módulo de gavillas libres de torsión. Ahora, esta construcción lo que hicimos fue, tomamos un as vectorial, el as vectorial E, y construimos la transformación elemental. ¿Bien? Y ahora podemos hacer esto mismo tomando una familia de haces vectoriales. Entonces, ¿qué generaliza esto? Acá tomamos una vectorial, pues el siguiente paso es, tómese la familia de haces vectoriales y construya la familia de transformaciones elementales de esa familia de haces vectoriales con la que se tomó. Entonces acá lo hicimos para un punto y ahora la idea es hacerlo para una familia de haces vectoriales. ¿Listo? Eh, entonces hacemos la misma construcción, pero ahora la construcción es a partir de una familia. ¿Y esa familia quién es? Entonces, si el espacio móvil es fino, existe una familia universal parametrizada por el espacio móvil. Si el espacio móvil es grueso, se puede considerar una familia para hacer esta construcción. ¿Listo? Entonces, tomamos la familia universal de haces vectoriales parametrizada por el espacio móvil y de manera similar a lo que hicimos en este paso, construimos una familia parametrizada por X cruz la Grassmanniana de esta familia de haces vectoriales estables. ¿Listo? De tal forma que si nos fijamos un punto en, en esta Grassmanniana, ¿qué significa fijar un punto? Significa tomar un X, un E y un W. Entonces, cuando fijamos un punto, este punto, lo que estamos viendo en la fibra es esta sucesión exacta. ¿Listo? Entonces, ahora este F es una familia de gavillas libres de torsión estables parametrizados por esta variedad Grassmanniana. Y de nuevo, entonces, como tenemos el espacio móvil, entonces cualquier familia parametrizada por una variedad te va a definir un morfismo de esa variedad al espacio móvil. ¿Listo? Entonces, el paso anterior es tomando un punto, un as vectorial estable, y este paso es tomando la familia universal del espacio móvil de haces vectoriales estables. ¿Listo? Entonces, esta construcción me define F. F es una familia de gavillas libres de torsión y me define este morfismo. ¿Listo? Ok. Entonces, acá lo interesante es que de este morfismo, como recordamos acá, si tenemos un as vectorial, la gavilla, la transformación elemental no es un as vectorial, es una gavilla libre de torsión. Entonces, por eso afirmamos que la imagen de este morfismo está contenido en las gavillas libres de torsión, no es localmente libre. Si la imagen de este morfismo está en el espacio móvil de gavillas no localmente libre.
no es un fibrado vectorial. Entonces la imagen de este morfismo está contenida en este conjunto, lo podemos considerar por como conjunto ahorita. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ah, por ahora no, parece que Ok, no. vale. Ok, entonces hasta acá hemos utilizado la herramienta de transformación elemental y la herramienta de la Grassmanniana. Bien. Ahora, bueno, ya tenemos, lo que queremos estudiar ahorita es la imagen de este morfismo. Es decir, dar propiedades topológicas, describir topológicamente y geométricamente la imagen del morfismo. Es decir, la imagen está contenida en las gavillas libres de torsión, que no son localmente libres, y queremos ver esa imagen cómo es, cuál es la dimensión de esa imagen. Entonces, eh, nosotros determinamos que la imagen de ese morfismo la llamamos Y, es una variedad proyectiva irreducible de esta dimensión. ¿Listo? Y el elemento general en esa imagen se puede expresar de esta forma. ¿No? Es decir, el elemento general en la imagen de ese morfismo es la transformación elemental de un haz vectorial. ¿Listo? Ok. Y en particular, nosotros estudiamos este morfismo cuando el rango del haz vectorial es 2. Bueno, cuando el rango del haz vectorial es 2, demostrando que el morfismo es inyectivo y además determinamos que la imagen es un divisor en el espacio móvil de gavillas libres de torsión. ¿Listo? Ok. Lo que quiere decir que cuando el rango es 2, lo que quiere decir que es inyectivo es que estos subesquemas no se interceptan. ¿Listo? Estos esquemas, cuando n es igual a 2, no se van a interceptar. Si consideramos haces vectoriales de mayor rango, sí se interceptan esos esquemas. ¿Sí? Ok. Ahora, ahora vamos a definir el morfismo de acá. Entonces lo que hemos hecho es, dado un punto, construimos estos subesquemas y ahora lo que queremos es definir este morfismo. Esto es el que va del espacio móvil al esquema de Hilbert de gavilla libre de torsión. Ok, entonces nosotros tomamos un punto en este producto de variedades. Ese punto me define esta variedad Grassmanniana. Este es su esquema. ¿Listo? Y mostramos que esa forma de definirlo es inyectivo. ¿Listo? Para cada haz vectorial me llega a un solo subesquema. ¿Sí? Bueno, que los subesquemas, realmente que no tengo subesquemas que provengan de dos haces vectoriales iguales, lo que estoy diciendo ahí. Y con esta propiedad, con este morfismo, logramos demostrar que el esquema de Hilbert, ¿listo? O sea, acá, en el esquema de Hilbert, estos puntos, cada uno de estos puntos, me define un subesquema en el esquema de Hilbert. Y demostramos la dimensión que ese subesquema tiene dimensión al menos 2 más la dimensión del espacio móvil de gavilla libre de torsión. Ok. Lo que hicimos adicionalmente a este trabajo fue, eso se cumple para cualquier superficie. Lo que hicimos fue para cualquier superficie. Consideramos una vectorial, consideramos las transformaciones elementales, eso me define en su esquema y luego eso me define un punto en el esquema de Hilbert. Y lo que nosotros hicimos adicionalmente fue tomar el espacio móvil de haces vectoriales de rango 2 cuando X es el plano proyectivo. Y cuando en ese caso logramos dar más información sobre este subesquema, sobre el esquema definido sobre su esquema definido en el esquema de Hilbert. Logramos demostrar que es suave y logramos determinar exactamente la dimensión
de ese su esquema. Para ello utilizamos que, que los divisores amplios del espacio móvil y de haces vectoriales sobre el plano proyectivo se conocen bien. Si toman otra superficie, no se conoce cómo son los divisores amplios de ese espacio móvil. Entonces, esa fue la razón de que no pudimos dar información para otra superficie. Ok. Y esto era lo que quería hablarles acerca de mi trabajo de investigación.